Miren, cuando usted tenga una situación de horror en su vida, pregúntese, ¿puede esta situación obrar para bien en mi vida y la vida de los que me rodean? Pablo y Silas, en un momento de horror, vemos que se fortalecieron en Dios, se animaron en Dios a través de la oración y toda esa situación les obró para bien para ellos y para aquellos que estaban alrededor. El día de hoy vamos a estar compartiendo en historias de horror, cuando ser luz se convierte en un camino oscuro. Y en la parte 4 vamos a estar hablando de qué hacer cuando no se puede hacer nada. ¿Qué hacer cuando no se puede hacer nada? Y les pregunto, ¿ustedes alguna vez le ha pasado que usted se despierta por la mañana o de momento se acostó a dormir un rato y después de momento se despierta y no se puede mover nada de su cuerpo? Y está despierto y todo el cuerpo está quieto completamente y no se puede mover. ¿No le ha pasado? Hay dos versiones de ese tema. Dicen que el cuerpo a veces se queda dormido, el cerebro despierta y el cuerpo no despierta. Hay otras personas que lo llevan a nivel espiritual, que hablan de que es una experiencia espiritual. Así que es un tema interesante, pero qué difícil cuando uno no puede hacer nada al respecto, cuando uno está inmóvil. Y hay circunstancias en la vida. ¿Cuánto les ha pasado que ha tenido situaciones en la vida? ¿O cuántos hoy están viviendo situaciones en su vida donde se sienten que no pueden hacer absolutamente nada? Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer en ese momento? Y para esto vamos a estar visitando la vida de Pablo. Pablo de Tarso también, oye, conocido como Saulo originalmente. Sabemos que él perseguía a los cristianos porque, oye, querían proteger a Israel que de cualquier falsa doctrina, de cualquier, ¿verdad? Dios es falso y cuando viene Jesucristo, Pablo está tratando de controlar, ¿verdad? Y de capturar a todas estas personas que siguen a Jesucristo, hasta que él mismo tiene su experiencia con Jesús. Oye, su vida cambia y se convierte en un embajador de Cristo. Miren, y se convierte en tremendo siervo de Dios. Se convierte siendo ciudadano romano. Él tenía la libertad y teniendo pasaporte romano, él podía viajar a donde quiera, entre todas esas ciudades, a poder predicar, hablar y edificar a la iglesia. Y él estaba haciendo definitivamente un buen trabajo yendo a muchos lugares y edificando y ganando personas de distintas naciones. Eso es lo que facilitaba la época de Pablo, esa experiencia donde Israel estaba bajo ese dominio romano, que muchas veces lo vemos negativo, pero siempre se ha dicho que es positivo porque se podía viajar y el evangelio se pudo esparcir rápidamente gracias a esa unión tan grande que Roma tenía de distintos lugares que había conquistado y facilitaba, ejemplo, que Pablo pudiera viajar. Y en este caso, pues vamos a ver a Pablo visitando en un momento dado, yo le llamo una publicidad no deseada. Dicen que la publicidad es buena o mala, no importa. ¿Han escuchado eso? Que no hay publicidad mala. Todas las publicidades son buenas. Pablo no estaba de acuerdo con ese dicho. Y es que en Hechos, vamos a estar leyendo hoy Hechos 16 del 16 al 40, lo vamos a estar estudiando poco a poco. Y dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Es una esclava, tiene unos amos y ellos ganaban dinero a través de ella. Ella seguía a Pablo y también a los restos de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirle cómo ser salvos. Miren, tremenda introducción y tremenda publicidad la de ella, que donde quiera que ellos iban, ahí estaba esa señora gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Tenía razón o no tenía razón ella? ¿Estaba hablando verdad ella o no estaba hablando verdad de ella? Entonces, no todo el mundo que habla verdad viene de parte de Dios. Eso está interesante. Y es ella
definitivamente, a pesar de que estaba hablando verdad, en estos momentos ella no venía de parte de Dios. Miren, y ocurre, además de una publicidad no deseada, también ocurre una liberación no deseada. ¿Y por qué? Dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Y nosotros decimos, bueno, siempre que sale un demonio de una persona, eso es bueno, ¿verdad que sí? Eso es una bendición. Pero en este caso, se formó un revolú. Y lo que ocurre, dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Miren, este es el primer horror que ocurre en esta historia. Y es que estas personas tienen un negocio y tienen un negocio que los va a enriquecer y tienen buenas esperanzas de hacerse ricos, pero ahora gracias a esa intervención de Pablo, que le saca este demonio, que le permita a ella, ¿verdad? De alguna manera ver el futuro y hablar del futuro, ahora ya este negocio se les quedó, no está funcionando el negocio. Así que agarraron a Pablo y a Sila y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar, que son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con vara de madera. Miren, ¿está bonito eso o está de horror? Los hombres de Dios predicando, los hombres de Dios haciendo su trabajo de poder compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Y aquí, por haberse metido con esta señora que estaba haciendo publicidad para ellos, de gratis, nadie le pidió eso. No sabemos las intenciones, la Biblia no especifica, ¿verdad? Porque ella lo hacía, con qué intención buscaba. Vemos cómo Pablo se incomoda. Tampoco nos explica cuál es la incomodidad específicamente de Pablo. Vemos que Pablo saca el demonio y se forma el revolú este. Tanto así que a ellos le dieron una pela, le quitaron la ropa y lo golpearon con varas de madera. No se queda ahí. El revolú se convierte en horror cuando dice la palabra, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Los hombres de Dios que están predicando las buenas nuevas del Evangelio terminan en la cárcel. Golpeado, dice la palabra, severamente, y después lo meten en la cárcel. Obviamente, es una situación de horror como estas personas de estar libres, de estar predicando, de estar cumpliendo su función del llamado que Jesús le ha dado a Pablo de predicar el Evangelio, ahora está en la cárcel y definitivamente ahora no puede hacer nada. Ahora Pablo no puede hacer nada. ¿Qué hacer cuando no podemos hacer nada? Y dice así porque dice, y así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Así que tenemos unas personas que literalmente están inmóviles, personas que estaban caminando, viajando y haciendo un trabajo evangelístico, misionero espectacular. Ahora mismo no se pueden mover, no pueden hacer nada, no se pueden defender, no pueden llevar su queja a ningún otro sitio, no pueden hacer nada. ¿Qué nosotros hacemos cuando no se puede hacer nada? ¿Qué la gente hace cuando no se puede hacer nada? ¿Qué por lo general la gente hace cuando ya no tienen esperanza? Estos chicos pudieron haberse quejado, echarse a llorar, pudieron haberse entrado en depresión, una depresión significativa. ¿Qué hicieron? Cuando no podemos hacer nada, siempre podemos orar y adorar. Y eso fue lo que ellos hicieron. Alrededor de la medianoche, Pablo y Sila estaban orando
y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Qué experiencia tan hermosa cuando vemos a dos personas que no pueden hacer absolutamente nada y deciden orar y cantar himno a la medianoche. Miren, eso es una de las herramientas más hermosas que nosotros podemos usar. Cuando usted se vea en una situación donde ya usted... hay un reto que a mí me gusta hablar mucho, porque en ocasiones hay confusión a veces de qué cosas uno debe de moverse por fe o qué cosas a veces uno tiene que estar quieto. Y a veces la Biblia dice callar y reconocer que yo soy Jehová. Y no sé, a veces nosotros tenemos dudas de cuándo nosotros debemos de actuar, de cuándo nosotros debemos de orar. ¿Se acuerdan Moisés en un momento dado que el pueblo egipcio lo está persiguiendo, el ejército de egipcio lo está persiguiendo y Moisés se arrodilla y empieza a orar? Y Dios le dice, ¿qué tú haces orando? ¿Qué tú haces orando? Oye, coge la vara y opera y muévete y trabaja. Entonces, ese es el reto muchas veces que nosotros a veces tenemos voy a llamarle de una manera bonita, en nuestra inmadurez espiritual y de reino, donde a veces nos equivocamos y oramos cuando no se supone que estemos orando y estamos orando por un trabajo y Señor, pero mira, ponte al día tu resumen y empieza a enviarlo y empieza a moverte. Entonces nosotros orando y a veces oramos cuando no debemos de estar orando. A veces nos quejamos y lloramos cuando debemos de estar adorando y cuando debemos de estar orando. Así que tenemos que entonces ubicarnos y movernos en el Espíritu Santo para saber qué podemos hacer en ocasiones y qué podemos no hacer en ocasiones. Y en este caso, vemos a Pablo y así las que no podían, miren, ellos literalmente no podían hacer nada. No había nada que ellos podían hacer. Ellos se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos. A veces uno cuando está soltero, bendito, cuando yo estaba soltero, eso es lo que yo hacía, orar y cantar himnos. No había más nada. Qué difícil es estar soltero. Bendecimos a todos los solteros y oramos por todos los solteros. Orar y cantar himnos es espectacular. No hay de otra. Pero definitivamente, qué hermoso es poder tener estas dos herramientas que pareciera que no estamos haciendo nada, pero a través de la oración y de la adoración estamos haciendo mucho. Tanto así que ocurre un gran terremoto. Uno puede decir, pues mira, a lo mejor eso fue casualidad. A lo mejor ese terremoto iba a ocurrir ahí, aunque no estuviesen orando y cantando himno. Y yo creo que el hecho de que hubiese sido una casualidad lo hace más milagroso todavía. Porque qué casualidad que en ese momento dado, que ellos están orando y que ellos están cantando, ocurre un terremoto que los libera, que rompe sus cadenas. Eso es un milagro hermoso. Y como muchas veces ocurre en la palabra, que a veces como que nos ponen trampa, a los ciudadanos del reino le ponen trampa y como que eso se invierte. Miren, pasó algo así. Miren lo que ocurre en este versículo. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Por lo tanto, sacó su espada ¿para qué? Para matarse. Aquí yo puedo ver cómo un ciudadano romano es castigado por su propio gobierno. Por eso es que el reino de Dios es hermoso, porque el reino de Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Los romanos tenían tantos dioses y tenían dioses que venían a proteger la ciudad, eran dioses que protegían la ciudad. El César mismo era considerado un dios. Y por eso que el mensaje de Pablo era un mensaje bien retante, porque el mensaje de Pablo era que Jesús era el rey de reyes. Era un rey nuevo que venía a gobernar. Y lo que quería decir era que todos esos dioses que te estaban en Roma eran dioses Dios era el único Dios. Ellos no eran dioses. Y era un mensaje bien retante. Pero entonces vemos a un ciudadano romano que trabaja en la cárcel, que tiene muchos dioses y su rey no lo va a castigar porque supuestamente dejó ir a los presos. Algo que ni siquiera es culpa de él. Él no tiene culpa de que hubo un terremoto de Grandes Ligas. Este soldado no tiene culpa de que eso ocurrió,
pero él sabe que su gobierno lo va a atacar, su gobierno lo va a castigar por eso, a tal nivel de que él prefiere quitarse la vida. Y por eso es bien interesante nosotros poder entender que el mensaje del Evangelio del Reino de Dios es poderoso, porque viene a traer esperanza, porque viene a traer oportunidades, porque viene a traer vida, aún en los momentos de más horror que podamos encontrar. Y eso es lo que ocurre Pablo, Silas, y ahora con este soldado que trabaja en la cárcel, que está a punto de quitarse la vida. Dice, Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el horror se convierte en una oportunidad, porque el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y me gusta porque ese era el mensaje que hablaba aquella señora que estaba gritando, estos son los hombres de Dios, los que nos van a decir cómo ser salvo. Este era el mensaje que ella decía. Esto es el mensaje que traía Pablo. ¿Cómo ser salvo? Y él parece que había escuchado y cuando esto ocurre dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor y serás salvo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros ser salvos? Creer en el Señor Jesús. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Un momento de horror primero para Pablo y Silas, donde ellos ya no podían hacer nada, estaban siendo castigados, podemos decir injustamente. De momento ocurre un temblor y ese temor y horror cae entonces sobre el carcelero, donde él dice, se me escaparon todos, voy a ser castigado, mi gobierno me va a castigar por esto, yo prefiero quitarme la vida antes. Y ese horror se convierte en una oportunidad porque él encuentra al Señor Jesucristo en esa experiencia. Y no solamente él encuentra al Señor, él es salvo, pero dice que todos escucharon la palabra del Señor y todos ellos recibieron y creyeron en el Señor. Eso es espectacular. Miren, todo esto fue una vigilia que ocurrió, está bien, esto fue todo en la noche. Esto no fue una semana, esto no fue un mes, esto no fue una semana evangelística. Esto fue un momento de horror que se fue transformando poco a poco, a tal nivel que todo un hogar fue salvo. Hay un horror adicional y es que en la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero pues le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Miren, uno piensa que si escucha esto, Pablo va a estar feliz y contento, ¿verdad? No. Dice, pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Miren, cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. El horror cayó ahora en ellos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Ahí es que usted ve el chisme grande donde estas personas reaccionaron y castigaron a Pablo y a Silas sin enterarse que eran ciudadanos romanos y había un issue legal de procesos que debían de haberse llevado a cabo y no se llevaron a cabo. ¿Por qué me gusta esto del reino? Que Jesucristo en un momento dado tuvo un intercambio con los discípulos. Los discípulos le dijeron a su mamá, mira, dile a Jesús que nos ponga a la derecha, a la izquierda. Y una situación así que ocurre. Y Jesucristo empieza a explicar el reino. Le dice, mira, el reino de los cielos es distinto al reino de aquí de la tierra, de estos reinos que ustedes están acostumbrados.
El reino que ustedes están acostumbrados, los que son, los que están arriba, los que son autoridades, se enseñorean, abusan, maltratan, se creen que son dueños. Eso es lo que ustedes están acostumbrados. Y eso es lo que nosotros vemos en este corazón de este carcelero, que cuando está en un momento de horror difícil, el gobierno no viene a cuidarlo y a protegerlo y a salvarlo. Él sabía que su gobierno lo iba a castigar a él. Y él, miren si es tan grande esta mentalidad que él estaba dispuesto a quitar su propia vida para huir de lo que venía. Y Jesucristo dice, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es un reino de servicio. Aquí el que quiera ser el número uno tiene que servir a todos. Estamos para ayudarnos, para apoyarnos. Y esa es la mentalidad. Y muchas personas a veces no quieren venir a la iglesia. Muchas personas a veces no quieren saber de Dios. Porque lo que piensan es esta mentalidad de reino del mundo, donde la gente viene a aprovecharse de uno, donde viene a abusar de uno, donde ellos no ven esperanza. Tenemos nosotros esperanza. Nosotros somos ciudadanos, ¿verdad? ¿De dónde? Hay distintas personas que nos ven, de distintos lugares. Nosotros acá en Puerto Rico somos ciudadanos americanos. La pregunta, ¿viene nuestra ciudadanía americana a protegernos, a cuidarnos? Nos da tanta esperanza, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? La pregunta, ¿hasta qué punto? Pero el reino de Dios no, se ocupa de nosotros, nos da esperanza, nos protege y nos cuida. Hay una enseñanza bien interesante de Mao, y él empieza a hablar de todos los gobiernos y de cómo todos los estilos de gobierno, él dice, ninguno viene, ninguno resuelve, ninguno tiene la solución, ninguno, y empieza a hablar de todo. Ninguno tiene la solución, dice, el reino de Dios es la solución. Y tú puedes ser americano, tú puedes ser lo que sea, pero también puedes tener doble ciudadanía. El reino de Dios tú lo puedes tener, no importa dónde tú estés, no importa cuál sea tu ciudadanía. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Miren esto, dice, luego lo sacaron de allí y le suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. Tú me estás diciendo que la gente que estuvo en la cárcel toda la noche, que fueron golpeados, que fueron maltratados, que fueron acusados injustamente, ellos fueron a casa de Lidia a que animarlos. Miren, uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Y yo me imagino, Lidia, ay bendito, vengan acá, que ustedes no han dormido, que ustedes estuvieron toda la noche en la cárcel injustamente y ellos estaban llenos de qué? De ánimo. El resultado de que de un momento de horror donde ellos perseveraron en qué? En dos cosas, en la oración y en la adoración. Resultado nos llena de ánimo. La oración y la adoración nos llena de ánimo. Palabra ánimo, palabra interesante. Llena de vida. Tanto así que no solamente ellos estaban llenos de ánimo, llenaron a toda una familia de vida, los que estaban en la cárcel, los que fueron golpeados, llenos de vida. Entonces, si nosotros no estamos en ninguna cárcel y nosotros no estamos en una situación complicada, pues debemos de estar aún más o con mayor ánimo. Debemos de estar llenos de vida. Me impacta cómo poder ver a ellos en esta experiencia difícil, complicada de horror de toda una noche se convierte en una circunstancia que los llena a ellos de ánimo y terminan animando a los demás. Algo que a mí me gusta repetir mucho, hablar mucho, es con relación, ¿verdad? Cómo nosotros podemos enfrentar los momentos difíciles, los momentos de terror que se presentan. Yo me acuerdo antes, miren, antes era chamaquito, joven, yo me disfrutaba esos momentos de tranquilidad, porque es que yo decía, tengo que disfrutar este momento de tranquilidad porque pronto viene un momento de dificultad en mi vida. Yo le tenía tanto pánico. Yo decía, ¿qué va a pasar ahora? Cuando las cosas yo veía que estaban muy tranquilas, yo decía, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en mi vida ahora? Y era porque honestamente mi experiencia emocional era tan frágil que cualquier circunstancia me sacaba de la paz de Dios o de la paz que no tenía en ese momento dado. Pero la paz de Dios opera en toda circunstancia. Y lo que he aprendido es que Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas operan para qué? Para bien. Todo
obra para bien. Miren, cuando usted tenga una situación de horror en su vida, pregúntese, ¿puede esta situación obrar para bien en mi vida y la vida de los que me rodean? Pablo y Silas, en un momento de horror, vemos que se fortalecieron en Dios, se animaron en Dios a través de la oración y a través de la oración y adoración. Y toda esa situación les obró para bien para ellos y para aquellos que estaban alrededor. Entonces, cuando usted tenga una situación compleja, difícil, que usted diga, ay Dios mío, ahora yo no tengo nada que hacer en esta situación. Pregúntese, ¿puede esta situación obrar para bien? Y la contestación es siempre que si usted ama a Dios y ha sido llamado conforme a su propósito, la contestación siempre es sí. No importa la circunstancia. Y usted dice, es que esta situación, el gobierno me ha dejado, ahora tengo una deuda. Mira, no hay cosa más difícil que uno tener una deuda. Yo no sé si le ha pasado que usted se entere que tiene una deuda con el IRS. Una deuda con el IRS. Usted dice, ay Dios mío, ¿ahora qué yo hago? ¿Qué yo hago? Se supone que el gobierno me ayude. Tengo una deuda. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Estás caminando en el propósito de Dios. Prepárate que toda situación difícil está obligada a obrar a favor tuyo, aunque en el momento tú no lo veas. Y de eso se trata nosotros poder ver que las situaciones de horror en nuestras vidas son oportunidades para que Dios obre a favor de nosotros. Concluyo finalmente con este versículo que lo hemos estado leyendo una y otra vez. Dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas, a honor y a una larga vida. En vez de temerle a las situaciones que nos pueden causar horror, siempre salimos mejor temiéndole a Dios primero. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Padre, porque en los momentos difíciles, en los momentos que nos puedan tomar de sorpresa, en los momentos que se nos pueda tratar injustamente, nosotros tenemos un reino ahí arriba que nos vaquea, que nos protege, que nos salva. Gracias porque el reino tuyo es justicia, paz y gozo. Permite que podamos vivir con humildad y con el temor a ti. Tu palabra dice que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. O sea, que podamos vivir con sabiduría, Señor. Y podamos ser como Pablo y Silas, que en momentos complicados y difíciles, donde realmente ellos no podían hacer nada, hicieron lo mejor. Sí podían hacer algo. Y fue conectarse contigo, conectar con tu reino y poder manifestarlo a través de la fe, a través de los cánticos, a través de lo que es esa experiencia interna de enriquecimiento interno, donde aunque no podamos controlar lo que está afuera, sí podemos controlar lo que está adentro. Permítenos podernos mover en fe, permítenos poder cobrar ánimo en momentos en que las fuerzas se nos acaban. Llenarnos de ánimo en momentos en que no veamos o no tengamos esperanza. Que podamos ver, Señor, que en ti sí tenemos esperanza y que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para poder librarnos a nosotros, tus hijos. Y que nosotros no seremos los únicos que vamos a ser alcanzados, bendecidos y animados, sino que a través de nosotros otros van a recibir esperanza, ánimo, van a recibir la salvación. Hogares completos siendo salvos por la experiencia nuestra. Todo obra para bien. Así que, Padre, una vez más, creyendo que este mensaje queda grabado en nuestros corazones, que podamos ver que en toda experiencia de horror hay una oportunidad para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús hemos orado y todos dicen amén y amén.